Y a mí me pareció muy interesante ese ejemplo que pusiste al comienzo del higienismo. A principios del siglo XX, ¿verdad? Como después de esa pandemia, toda una revolución en el urbanismo y que se le suele llamar el higienismo, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo bien por lo de la ciudad de La Plata, ¿verdad? El asunto de las calles anchas, toda la cuestión de la limpieza de la ciudad y todos los servicios básicos, ¿verdad? El de la cloaca, el del desagüe pluvial, el del agua potable. Lo importante es porque el cólera fue por lo del agua potable, el agua no potable, ¿verdad? O sea, y cómo esa forma, digamos, ese criterio de higiene ambiental, de higiene en la ciudad, cambió las formas de las calles, del asolamiento, de la ventilación, ¿verdad? Que puede ser que vuelva a tener importancia, y sobre todo si pensamos en Asunción, que en realidad no llegó todavía a tener un estado de higiene ambiental, puede ser que la época post-pandemia haga énfasis en el gasto público referente a los servicios básicos de saneamiento ambiental, ¿verdad? Eso en la manera de proyectar tendrá que ver quizás, o sea, tendría, no sé si lo van a hacer, ¿verdad? Quizás más énfasis en las normas municipales que existen, de hecho, respecto a la ventilación y el asolamiento. Viste que los médicos insisten en abrir las casas, en ventilarlas, que con la epidemia del dengue era al revés: cierre las ventanas, cierre, y hasta hoy yo no sé si abro o cierro las ventanas. Respecto a esas normas, digamos, de la ciudad, a mí las cosas que me ponen incómoda, los temas que me ponen incómoda de esta pandemia son, por ejemplo, las referentes a la densidad, al transporte público, a los espacios públicos y a la economía urbana. Y podríamos comenzar con lo de la economía urbana porque es como más englobante. O sea, además del aumento de población urbana que probablemente tengamos a raíz de toda esta vuelta, esta migración de retorno de los paraguayos, ¿verdad? A mí me llamó la atención cómo estas ciudades, como nuestras ciudades terciarias, o sea, de economía terciaria, se ven mucho más afectadas que aquellas ciudades de economía, digamos, o los pueblos más cercanos a lo primario o que tengan industrias, ¿verdad? O sea, me estoy acordando de Ciudad del Este, que es comercial. Se acaba el comercio, como se acabó en estas semanas de aislamiento, y están realmente mucho más desesperados que lo que puede estar J. Eulogio Saldívar, que tiene las huertas ahí cerca. O sea, tienen comida, son quizás los que más trabajaron en esta época de aislamiento, trayendo y llevando productos primarios, ¿verdad? De la comida. O sea, esta ciudad de producción primaria, ¿verdad? Que es el sueño de la ciudad sustentable, que el alimento esté cerca. Incluso me contaba una amiga de Italia que estaba muy de moda ya el asunto de comer kilómetro cero, es decir, comer una producción que estaba casi al lado de tu casa. Bueno, pero después me llamó la atención lo de las ciudades industriales. O sea, ciudades que producen algo, ¿verdad? Están en mejores condiciones, aunque sea una producción, digamos, industrial, en absorber toda esta población, o sea, migrante, por ejemplo. Y me estoy acordando, ¿verdad? Lo de las camas, tener que traer camas hospitalarias de la China, cuando yo he visto herreros que hacen cama. Yo para la cama de mamá me fui a un herrero local y perfectamente se alzaba, se bajaba. No sé si tendrían otras especificaciones técnicas, pero hay toda una producción, digamos, producción secundaria que hay que hacer, y que yo tengo fe que esta gente que viene, que retorna al país después de haber pasado y haber trabajado en otras ciudades más industrializadas, tengo fe que estas vengan y emprendan negocios productivos y productivos de producción secundaria, que se pueda hacer mesas, sillas, camas, respiradores, aunque sea mesa para instrumental, ropa. No puede ser que tengamos que pedir ropa especial a la China cuando acá hay miles de costureras. Bueno, era sobre esa cuestión de la economía urbana
¿verdad? Aparte del problema de densidad, ¿verdad? Las ciudades más densas fueron las más afectadas, las menos densas, menos afectadas. El transporte público es una cosa que me pone re mal, porque el transporte público, como es masivo, o sea, tendríamos que inventar un transporte público de poca gente, no masivo, ¿verdad? Para poder separarnos. Y el otro es los espacios públicos reunitivos. Los espacios públicos, vereda, calle, son todavía se puede mantener, pero los espacios públicos, estos reunitivos, los lugares donde se hacen las manifestaciones, donde se hacen los conciertos, ¿verdad? Se van a acabar, se van a replantear, vamos a tener que hacer espacios, plazas llenas de árboles que nos obliguen a mantener 2 metros de distancia. Y bueno, un poco eso, era la densidad, el transporte público, los espacios públicos, el saneamiento ambiental, ¿verdad? Que pasa por todos los elementos naturales, sol, viento, agua, producción del suelo. Eso es lo que, esas eran mis reflexiones respecto a la ciudad.